con la venia de la presidencia, diputadas y diputados, amigos de las redes sociales que nos acompañan. Hoy vengo a presentar esta iniciativa y al mismo tiempo a extender una invitación para que todas y todos nos unamos con un mismo objetivo y compromiso: erradicar los actos de tortura cometidos por los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con el Registro Nacional de Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México se abrieron 2,020 expedientes de tortura y tratos crueles entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de marzo de 2023, lo que representa el 20.7% del total de expedientes abiertos a nivel nacional. En tanto, del 2021 al 2024, la Comisión de Derechos Humanos Capitalina emitió 12 instrumentos recomendatorios por actos de tortura cometidos por servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México. Fueron 12 recomendaciones que incluyeron más de 100 víctimas, más de 100 personas que sufrieron actos de violencia para que las autoridades obtuvieran algún tipo de declaración o información. Más de 100 personas a las que las autoridades del gobierno les infligieron dolor y daño físico o psicológico. Más de 100 personas torturadas en los últimos 4 años. Sin duda, estos números son lamentables, tristes y, lo peor, silenciosos. Silenciosos porque se cometen en los centros de detención de la Policía Capitalina, de la Fiscalía, de los reclusorios, de los centros de reinserción social. No son cometidos a la vista de la gente, sino a la vista siempre de más autoridades, de más funcionarios que deciden ser tapaderas y cómplices de actos tan aberrantes como la tortura. Los años pasan en la Ciudad de México. Los gobiernos son los mismos desde el nacimiento del Distrito Federal y así como nada cambia, los actos de tortura tampoco desaparecen. Los servidores públicos torturadores no le tienen miedo a la ley, pues además de la impunidad, saben que las penas son cortas y pueden librar la prisión. Por eso es necesario y urgente que se eleven las penas a estos servidores públicos que manchan el nombre de las instituciones de seguridad. Se requieren medidas que busquen disminuir o acabar con el uso excesivo de la fuerza o con instrumentos que conlleven a la tortura a las personas que se encuentran en los centros de detención. En este contexto, la presente iniciativa propone pasar del actual castigo, que comprende de 3 a 12 años de prisión a quien cometa estos actos crueles, a un castigo más severo, que iría de 5 a 20 años de prisión. Es momento de hacer las cosas diferentes. Es momento que los grupos y asociaciones parlamentarias muestren el compromiso que tienen para erradicar estos actos inhumanos como una forma ilegal de investigación. Pienso que nadie en este pleno, ningún diputado o diputada se atrevería a defender estos actos. Quiero creer que todos en este recinto están en desacuerdo que servidores públicos se sientan juzgadores y ejecutores de la justicia. También es necesario que todas esas víctimas de tortura sean inscritas en la Coordinación de Registro de Víctimas. Los derechos humanos no se debaten ni se discuten, se respetan. Por eso es que también haría un llamado al gobierno capitalino para que todas aquellas recomendaciones emitidas en un futuro por violaciones a derechos humanos se acepten de manera automática. En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho de toda persona a no ser torturada tiene el carácter de absoluto. Así, la Corte ha determinado que no se admiten excepciones, no puede restringirse ni suspenderse. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la prohibición absoluta de la tortura está contenida en diversos instrumentos
internacionales suscritos por México. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Leyes, instrumentos, recomendaciones, investigaciones, todo dice que la tortura debe ser erradicada. Solo los servidores públicos del gobierno capitalino piensan lo contrario. Repito, los derechos humanos no se debaten ni se regatean, se respetan y se cumplen. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se turna para análisis y dictamen a las comisiones.